La Eucaristía de las Edades se celebra en el antiguo monasterio de Santa María de Carracedo, a 12 kilómetros de Ponferrada. Sus orígenes se remontan al siglo X. Hacia 1203 comenzó a ser cisterciense. Fue muy importante en el decurso de los siglos hasta la funesta desamortización de 1835. En 1928 fue declarado monumento nacional. Hoy su restauración cobra nuevos impulsos. El claustro reglar del siglo XVI era muy espacioso. Hoy sigue en pie la sala capitular de trazado románico en la entrada, con bellos capiteles de transición. El capítulo es un recinto rectangular dividido por 4 columnas que se abren a bóvedas de crucería. La Virgen en una mandorla con el tetramorfos es la piedra clave de esta hermosa sala que pudo ser en tiempos el oratorio del abad y posteriormente estuvo destinada a archivo. Al fondo una puerta con el tímpano de la dormición de María entre los apóstoles y ángeles músicos que da paso a otra sala denominada la Cocina de la Reina, dentro del llamado Palacio Real. El interior del mirador de la Reina con sus esbeltos ventanales es sin duda la sala más noble. En tiempo fue panera. Son hermosas sus arcadas góticas y muy delicados los óculos con la tracería a medias. El cielo leonés se asombra de tanta grandeza malparada por la mala gestión del ser humano. Pero siempre hay esperanza, como nos apunta el óculo hacia lo invisible, símbolo de Dios. Introducirnos en la celebración de la Eucaristía transmitida desde el monasterio de Santa María de Carracedo en la provincia de León, a 15 kilómetros de Ponferrada, donde está abierta al público la exposición Las Edades del Hombre bajo el título de Yo Camino. Camino de Santiago, camino de Emaús, camino hacia el Señor en el encuentro eucarístico. Al no poderse desarrollar en la Basílica Nuestra Señora de la Encina, porque está para la exposición, celebramos la Eucaristía aquí, presidida por Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias, obispo de Astorga. Con él concelebran Juan Álvarez Quevedo, secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, José María Boces Jolías, delegado diocesano de Patrimonio y comisario adjunto de la exposición, y como maestro de ceremonias, Enrique Martínez Prieto, sacerdote que estudia en Roma. El alma de esta celebración, el que ha propiciado con todo su entusiasmo esta transmisión, ha sido don Jesús Álvarez Álvarez, párroco de Cacabelos y párroco de esta iglesia de Santa María de Carracedo. Es hermoso que se pueda celebrar la Eucaristía todavía aquí, después de aquella funesta desamortización de 1835. La presencia de los monjes blancos, de los monjes del Císter venidos de Francia, estuvo aquí desde el año 1203, aunque antes ya en el siglo X hubo monjes que huían de las invasiones de Almanzor
Y ya aquí, en este recinto, naturalmente con otros muros, con otros paramentos, estaban instalados en este mismo lugar de Santa María de Carracedo. Don Camilo, como he dicho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos delante de Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has preparado bienes inefables para los que te aman, infunde tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos convoca en este Día del Señor el acontecimiento de la exposición de las edades del hombre que se viene desarrollando en la ciudad de Ponferrada. Yo camino es su título. El camino es la imagen más certera de la vida del hombre. Somos caminantes, nos hacemos camino de la vida, nuestros caminos se entrecruzan. El camino es lugar de encuentro. Santiago de Compostela es la meta del camino para millones de personas a lo largo de 1000 años. La Eucaristía, cada Eucaristía, es un nuevo camino de Emaús. El Señor sale de nuevo al camino y en ese camino se hace el encontradizo con cada uno de nosotros. Ha sido Monse, una de las responsables de las edades del hombre, quien ha hecho esta introducción a la Eucaristía. Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días los príncipes dijeron al rey: muera ese Jeremías, porque está desmoralizando a los soldados que quedan en la ciudad y a todo el pueblo con semejantes discursos. Ese hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. Respondió Sedecías: ahí lo tenéis, en vuestro poder. El rey no puede nada contra vosotros. Ellos cogieron a Jeremías y lo arrojaron en el aljibe de Malquías, príncipe real, en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. En el aljibe no había agua, sino lodo, y Jeremías se hundió en el lodo. Ebed-Melech salió del palacio y habló al rey: mi rey y señor,
Esos hombres han tratado inicuamente al profeta Jeremías, arrojándole al aljibe donde morirá de hambre, porque no queda pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebemelec el cusita: toma 3 hombres a tu mando y sacad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera. Palabra de Dios. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, date prisa en socorrerme. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Señor, date prisa en socorrer. Me levantó de la fosa fatal, de la charca fanjosa, afianzó mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Señor, date prisa en socorrerme. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos y confiaron en el Señor. Señor, date prisa en socorrer. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Señor, no tardes en socorrer. Segunda lectura. Lectura de carta a los Hebreos. Hermanos, una nube ingente de testigos nos rodea. Por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que, renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recordad al que soportó la oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. En señal de respeto y de gratitud a la palabra, el señor obispo de Astorga, besa el libro sagrado. Y ahora se dispone a pronunciar la homilía, que tiene lugar, como estamos viendo, en el monasterio, antiguo monasterio de Santa María de Carracedo en León, próximo a la ciudad donde están las edades del hombre, Ponferrada. Saludo con profundo afecto
al párroco de esta comunidad de Carracedo del Monasterio, a los sacerdotes concelebrantes y a toda la comunidad reunida para celebrar el Día del Señor. También a vosotros, televidentes, y con afecto singular a los enfermos que desde vuestras casas o residencias participáis con fervor en la Santa Misa. Ilustrísimas autoridades, y saludo con todo afecto también a todos los realizadores y técnicos de televisión que transmiten desde este monasterio la Santa Misa. Hermanos y hermanas que estáis disfrutando de unas merecidas vacaciones y los que después de una semana de trabajo, o tal vez antes o después de haber celebrado el Día del Señor con vuestras comunidades, os habéis asomado a esta celebración que os ofrece Televisión Española. Recibid un saludo fraterno. A nosotros se nos dirige la palabra de Dios que ha sido proclamada. Ella es luz para el camino. Ella es palabra de vida, alimento y estímulo para seguir adelante con ilusión y esperanza en medio de las luces y sombras que definen la realidad del mundo en el que vivimos. Aunque sería más grato poder afirmar con verdad que las luces son casi inmensamente superiores a las sombras, tampoco podemos ignorar que muchos de los principios y leyes que rigen nuestra sociedad se oponen al Evangelio. Baste señalar el hedonismo como forma de entender la vida, la exaltación de la libertad sin referencia alguna a la verdad y sin duda tampoco sin referencia al bien, la ausencia de valores morales objetivos suplantados por el materialismo, el relativismo y el subjetivismo, de donde arranca todo lo que conocemos sobre la destrucción y manipulación de la vida, la frivolización de las relaciones afectivas que conducen tantas veces a la destrucción del matrimonio y de la familia, la imposición para todos los alumnos de una asignatura que no respeta el derecho esencial, original, primario e insustituible e inalienable de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas y morales, sin olvidar el laicismo que intenta hacer desaparecer a Dios de la vida del hombre. Pues bien, de la palabra de Dios proclamada podemos recoger enseñanzas bien claras que nos ayudarán a situarnos ante estas realidades según el pensar de Dios, según las enseñanzas de Jesús. Puede orientarnos el saber que la vivencia de la fe nos exige ser testigos de la misma, resistiendo la imposición de las fuerzas del mal, incluso si fuera necesario, hasta el sacrificio de la propia vida. Esto es lo que significa ser testigos de la fe. Recordemos lo que le sucedió al profeta Jeremías, según escuchamos en la primera lectura. Por ser fiel a la misión profética y anunciar lo que Dios le sugería, fue arrojado a un aljibe sin agua, pero con barro, en el que se hundió y en el que habría perecido si un criado no hubiera intercedido por él ante el rey Sedecías, quien mandó sacarlo del pozo, librándolo así de una muerte segura. Y la segunda lectura nos urge a despojarnos del pecado que nos ata, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, que renunciando al gozo inmediato, soportó la cruz sin miedo a la ignominia. Estos relatos nos están pidiendo a nosotros, creyentes en Jesucristo, que tenemos que ser fieles y coherentes en nuestra vida cristiana. Ahora bien, sabiendo que nuestra vida está siempre expuesta a las seducciones del mal y que no lo podemos vencer con nuestras solas fuerzas, necesitamos estar siempre unidos con quien sí es capaz de suplir nuestras debilidades y además está siempre dispuesto a ayudarnos. Por eso no podemos perder el ánimo ante determinadas situaciones adversas, ni rendirnos a las dificultades que no nos faltarán, sabiendo que el cristiano no puede resignarse ante aquello
a lo que Jesús nunca cedió. Y si es verdad que todavía no hemos llegado a la sangre en nuestra lucha contra el pecado, quiere decir que todavía no hemos hecho todo lo que debíamos hacer para vencerlo. Y esta lucha se refiere tanto al pecado personal como al pecado social, porque el pecado afecta a la persona que lo comete y también a la sociedad que está sumergida en él y de la que cada uno de nosotros también, en cierta medida, somos responsables. No cabe duda que las diversas concepciones antropológicas producen división. Por eso hay enfrentamiento en el mundo. Recordemos que en el Evangelio que se ha proclamado en el día de hoy, Jesús hace esta pregunta: ¿pensáis que vine a traer al mundo paz? Y nos produce fuerte impacto la respuesta que Él mismo nos da: no, sino división. Sin embargo, a pesar de esta afirmación, Jesús desea la paz. Más aún, Él es nuestra paz. Él vino al mundo a traer la paz de los hombres con Dios y de la paz de los hombres entre sí. Lo que pasa es que la paz de Cristo se asienta en la justicia, en la verdad y en el amor, y eso es lo que las fuerzas del mal muchas veces no aceptan. Y las fuerzas del mal a todos nos alcanzan, puesto que todos somos pecadores. Por eso el Evangelio, que en definitiva es Cristo mismo, es el espejo que deja en evidencia nuestras propias flaquezas y nuestras incoherencias. Reflejar en nuestra vida los valores del Evangelio, las virtudes evangélicas, es tarea permanente del cristiano y también su gloria y su cruz. Además, la fidelidad al Evangelio nos proporcionará la más profunda alegría. Si, como dice el lema de las edades del hombre, la exposición actual, yo camino, y yo camino significa caminar con Cristo, también cada uno de nosotros hemos de vivir nuestra vida con esa gran esperanza, caminar con Cristo, viviendo siempre de acuerdo con su palabra, evitando todo aquello que ofende al prójimo y ofende siempre a Dios. Sin duda que ese mundo en paz será posible. De lo contrario, siempre habrá esa lucha, ese enfrentamiento entre aquellos que buscan siempre el bien y los que puedan querer introducir en la sociedad y en el mundo aquellas realidades que no son verdaderos valores y desde luego se oponen al Evangelio de Jesús. Queridos hermanos, la celebración de la Eucaristía en esta iglesia, que fue un esplendoroso monasterio, nos recuerda los ejemplos de santidad, de vida, de tantos como rezaron bajo estas bóvedas al mismo Dios en el que nosotros creemos. Pidámosle pues al Señor, por intercesión de Santa María, titular de esta iglesia de Carracedo, que el Evangelio de Jesucristo ilumine nuestras vidas y guíe nuestros pasos por el camino de la verdad, de la justicia y de la paz. Y así seremos también verdaderos constructores de paz en el mundo, esa paz tan deseada y siempre, tenemos que decir tal vez, tan lejana. Que el Señor nos acompañe y que María, por tanto, también nos proteja para vivir fielmente nuestro seguimiento de Jesucristo. Estas han sido las palabras pronunciadas aquí en este antiguo monasterio de Santa María de Carracedo por el obispo de la diócesis de Astorga, Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias. La Iglesia ya es neoclásica y además ha sufrido el peso de los siglos y el deterioro también de los hombres, pero todavía conserva la amplitud Confesamos de nuestra esa fe iglesia rezando de juntos. los monjes blancos o Creo cistercienses. en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es nuestro auxilio. Por el Papa, obispos, sacerdotes y religiosos, por el pueblo fiel, para que en la escucha de la palabra de vida encuentren su fuerza y la raíz de su compromiso, roguemos al Señor. Óyenos. Por la paz, el progreso y la justicia en todos los pueblos y naciones de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la labor evangelizadora y catequética de la Fundación Edades del Hombre, que a lo largo de los últimos años ha acercado al gran público los tesoros artísticos y culturales de las diócesis de Castilla y León, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el diálogo constante entre la Iglesia y el mundo de la cultura y de la ciencia, para que se produzca un encuentro de entendimiento y respeto mutuos. Roguemos al Señor. Por todos los que participamos hoy en el Día del Señor, por los miembros de esta comunidad parroquial de Carracedo del Monasterio y por los que nos acompañan a través de las cámaras de Televisión Española. Roguemos al Señor. Señor, no tardes, ven a prisa a socorrernos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este canto de gratitud al Dios que se hace presente en la Eucaristía, a Verum de Mozart, acompaña en la procesión de ofrendas al pan y el vino, al ramo de flores, al libro catálogo de las edades del hombre y a la presencia ineludible en este caminar hacia Santiago de Compostela del peregrino, que se hace presente con todo su atuendo tradicional.
Yo camino es el título de esta 15ª exposición de las edades del hombre, que no solamente se han celebrado en las 11 diócesis de Castilla y León, sino también en Madrid, en Bruselas y en Nueva York. Yo camino es una frase, como dice el mismo eslogan de esta fundación Las Edades del Hombre. Yo camino es una frase tan provocadora como anónima, tan antigua y tan nueva, tan evangélica y tan actual. Es lo que puede ir descubriendo el mismo caminante hacia el interior y hacia el exterior también, a la vez que recorre pueblos, caminos y ciudades. El gran camino de Santiago. Esta frase jacobea está centrada en la invitación que hace el apóstol para que la repitamos nosotros y recorramos este camino, que es también el nuestro. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, nuestros dones en los que se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída. Con su muerte destruyó nuestro pecado. Al resucitar nos dio nueva vida y en su ascensión nos abrió el camino de tu reino. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias de nuevo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Benedicto, con nuestro obispo Camilo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz
y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hermanos, daos la paz. Recibimos la paz y al mismo tiempo la comunicamos a los demás. La paz desde estas tierras del Bierzo. Da nobis pacem, dice ahora el grupo de cámara Collegium Musicum Vergida. La paz y nuestra solidaridad con los hermanos que han sufrido tanto en este terremoto del Perú. Abramos nuestro corazón y nuestro bolsillo. Pongámonos en su lugar. Seamos solidarios. No, mejor, seamos verdaderamente hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esta agrupación de cámara, Collegium Musicum Vergida, forma parte de la agrupación instrumental del mismo nombre. Se centra principalmente en la música de los siglos XVII y XVIII. Y aunque la agrupación es de formación reciente, del 2005, sin embargo, ya organizado por el Instituto de Estudios Bercianos, ha dado un ciclo de conciertos importantes. Stabat Mater de Pergolesi.
La vida sigue. El próximo domingo, día 26 de agosto, a las 10:30 de la mañana, celebraremos el Día del Señor desde la parroquia de San Bartolomé en Casa de Uceda, Guadalajara. Un pueblo pequeño, pero un pueblo en sintonía con la iglesia, con el templo y con la comunidad de fieles, porque han restaurado y han puesto todo su empeño en restaurarlo bien, el templo con sus propios medios. Es de admirar cómo muchas comunidades vibran para que el templo, lugar de encuentro, dignifique a Dios y a todos los que asisten. Oremos. Después de recibir a Cristo en estos sacramentos, imploramos de tu misericordia que, transformados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Y ahora finalizamos esta Eucaristía con la intervención del grupo de Ronda Tierra del Ouro. Un canto a la Virgen, a esta Santa María de Carracedo, Virgen de Amor. Es un grupo enraizado aquí en el Bierzo, en pleno folclore. Hasta el próximo domingo, día 26 de agosto a las 10:30 de la mañana en la parroquia de San Bartolomé de Casa de Uceda, Guadalajara. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte pude comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar.
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia. Desde que, según la tradición, en el siglo IX apareció el sepulcro del apóstol Santiago casi en los confines del mundo conocido hasta entonces, un incontable número de hombres y mujeres se han puesto en camino hacia Compostela. La situación de la Iglesia europea en los siglos VIII y IX fue determinante para la peregrinación compostelana. La expansión de los musulmanes hacía difícil el camino a los santos lugares y algunos proponían teorías sincréticas entre cristianismo e islam. En este contexto aparece la tumba de Santiago. Su descubrimiento determinó en toda Europa un movimiento de fidelidad a la tradición de los apóstoles. La diócesis de Astorga es una de las diócesis que más kilómetros físicos tiene de camino. Digamos que el camino la cose de un extremo hacia otra. Y claro, ha nacido pues, también con muchas vinculaciones al camino. Un feligrés de aquí, desde pequeñito, sabe que es un peregrino. Y ya desde niño ha hablado y ha oído hablar de los peregrinos y le han visto como formar parte de su paisaje religioso. Entonces, hay como una especie de oportunidad y de reto que la diócesis ha asumido. Actualmente tenemos en la diócesis 13 albergues que son titularidad diocesana y también hay otros que son de otras instituciones, pero en todos ellos pues se habla de una acogida gratuita, de una acogida digamos entrañable, de una acogida